Bueno, esta es la, el tema para hoy, es la neurofisiología de la visión. Está más enfocado en la transmisión de la información sensorial desde la retina hasta el área 17, que es el área de Brodmann, de la percepción visual. Entonces, la práctica, vamos a leer, me siguen con la lectura, dice: creo que han ingresado más alumnos que no son del grupo. Ahora sí. Dice, comprendo los fenómenos neurofisiológicos del sistema visual, identificando alteraciones patológicas en cada nivel de función. Es el resultado. Contenido: la función receptora y nerviosa de la retina, fotoquímica de la visión, visión de blanco y negro y oscuridad, organización de la corteza visual, patrones neuronales de estimulación durante el análisis de una imagen visual. Todo es el contenido de la práctica, ¿no? Movimientos oculares, control autónomo de la acomodación y apertura pupilar. Tenemos un cuestionario que hay que resolver, eso lo van a entrar en la siguiente clase, un caso clínico y unas preguntas al final, ¿no? Bueno, ahí está el cuestionario. Más se enfoca en lo que es el ojo como tal. Ahí están los cortes históricos de las capas de la retina, la disposición de las capas, orientación de la luz. Ahí también pide el metabolismo de la rodopsina en los bastones, la visión de colores en los conos. Explica el mecanismo del daltonismo, que es una alteración en la percepción de ciertos colores. Mediante un gráfico expresa las vías visuales desde los ojos hasta la corteza visual y mediante un cerebro identifique las áreas correspondientes a la corteza visual, que hemos dicho que es el área 17. Y hay que analizar estos términos: anopsia, heminopsia, escotoma, campimetría, midiasis, miosis, que son acciones que se dan en el ojo. Y mediante un dibujo exprese los músculos exoculares y su inervación. Y entramos a ver el caso clínico. Entonces, esa parte del cuestionario lo tienen que resolver. Entonces, vamos a ver el caso clínico con las preguntas. ¿Listo? Vamos a ver estas diapositivas. Ahí está. Se está viendo, ¿no? El caso clínico. Sí, doctor, se ve el caso. Sí, Ya. En este caso es corto, tiene como 5 preguntas y no nos va a tomar mucho tiempo. ¿Listo? Dice: un enfermo de 60 años de edad progresivamente va presentando defectos en la vista. Aquí hay alteraciones, ¿no? En la visión. En el examen por el oculista, que es el especialista de los ojos, el oftalmólogo, no es capaz de ver bien los objetos en el campo visual derecho de cada ojo. Se conserva la parte de la visión de las regiones centrales y de los campos visuales, pero no así en los cuadrantes laterales. Aquí hay una alteración en la percepción. ¿No? Fíjense, en el lado izquierdo tenemos las vías ópticas, desde la retina hasta la corteza occipital, área 17. Entonces, si repasamos un poquito esto de la anatomía, tenemos ahí el ojo izquierdo y el ojo derecho. Entonces, cada ojo, en la retina de cada ojo vamos a encontrar dos campos. Por ejemplo, fíjense que en el ojo izquierdo tenemos un campo temporal, es externo, y un campo nasal, que es interno, que es medial. En el ojo derecho es lo mismo, tenemos un campo temporal y un campo nasal. Entonces aquí encontramos dos campos temporales y dos campos nasales.
Entonces, esa es la forma en la cual se divide la retina en campo temporal y campo nasal. Una vez que se percibe la imagen en la retina, estas van a hacer sinapsis con las últimas neuronas, las células ganglionares, y van a dar origen a esto que se llama el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico, si nos fijamos en la imagen, va a ser un entrecruzamiento. O sea, la mitad de la retina del campo temporal va a ir al lado opuesto y la mitad de la retina del campo nasal va a ir en el mismo lado. Entonces ahí está el quiasma óptico, que es un entrecruzamiento de las fibras nerviosas ganglionares de los campos temporal. ¿Listo? Del lado derecho es lo mismo. Vemos ahí las células ganglionares forman el nervio óptico y las fibras nerviosas del campo temporal pasan al otro lado. Entonces, a nivel del quiasma hay un entrecruzamiento, de modo que el tracto óptico va a tener información visual del campo temporal izquierdo y información visual del campo nasal derecho. Para el tracto óptico del lado izquierdo, lo propio, pero en sentido contrario. Entonces, luego vemos aquí en la vía visual, estas hacen sinapsis en el tálamo con el cuerpo geniculado lateral. Entonces, una vez que hacen sinapsis, a partir de aquí van a formar el tracto genículo calcarino que va a llegar al área 17 de la corteza occipital, el área visual. Entonces, esa es la vía óptica. ¿Listo? Entonces, para saber las lesiones, a qué nivel se encuentran y qué tipo de alteración visual va a dar, tenemos que conocer lo que es el campo, los campos temporal, nasal y las vías ópticas que estén sin ningún tipo de lesión, que estén indemnes. Ahora vamos al lado derecho. Dice, tenemos la misma imagen, pero tenemos un cuadro aquí en el lado derecho donde nos habla ya del tipo de lesión. Entonces, fíjense, inciso A, ahí tenemos en el lado izquierdo el campo temporal y nasal prácticamente están amauróticos. Entonces, eso se llama ceguera del ojo ipsilateral, ceguera del ojo izquierdo. ¿Listo? Entonces, luego continuamos, tenemos el inciso B, dice hemianopsia bitemporal cruzada. Cuando hay lesión del nervio óptico, ya sea del lado izquierdo o derecho, vamos a tener el inciso A, ceguera del ojo del mismo lado, amaurosis del ojo izquierdo. Inciso B, hemianopsia bitemporal. Si nos vamos a la imagen que está en el cuadrito, aquí tenemos el inciso B, hay una lesión del quiasma óptico, ¿no? Una lesión del quiasma óptico. El inciso B, en este lado, en el lado derecho, vemos que los dos campos temporales están comprometidos, o sea, hay ceguera de los campos temporales. Eso se llama hemianopsia bitemporal cruzada. Entonces, de ambos lados, los campos temporales están con ceguera. Luego bajamos más abajo, tenemos el inciso C, cuando la lesión es a nivel de la cintilla óptica o el tracto óptico. Cuando la lesión es a nivel del tracto óptico del lado izquierdo, entonces vamos a tener la hemianopsia, ahí como está hemianopsia, o sea, mitad del campo comprometido en cada ojo, hemianopsia contralateral y bilateral. Entonces hay un compromiso de ambos lados, pero de los campos temporal y campo nasal. Campo temporal del ojo derecho y campo nasal del ojo izquierdo. Eso es hemianopsia contralateral bilateral. Y por último tenemos la lesión a nivel de la vía genículo-calcarina.
aquí en la imagen tenemos la lesión a nivel del lado izquierdo. Miren, eso nos va a dar la hemenopsia bitemporal, perdón, bilateral, los dos lados, pero va a haber esto que se llama la conservación macular. Esa muesca que se ve, entonces, se va a conservar. Entonces, cuando hay lesión a nivel de la vía genículo-calcarina, vamos a encontrar lo que se llama la hemianopsia bilateral con conservación macular. Entonces, la primera pregunta decía, ¿cómo se denomina la alteración presentada por el paciente? Si recordamos el caso, decía, se conserva la parte de la visión de las regiones centrales de los campos visuales, pero no así los cuadrantes laterales. Entonces, ¿cómo se llama la lesión en este paciente? Se llama hemianopsia bilateral con conservación macular. Esa es la respuesta. Entonces, la lesión en este paciente está a nivel de la vía genículo-calcarina. Por eso nos da ese tipo de alteración visual en los campos del ojo derecho y del ojo izquierdo, pero con conservación décima. Esa parte central redonda es la mácula, ¿no? Por eso hay conservación macular. Esa es la primera pregunta y ahí es la respuesta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda para que se pueda aclarar? Doctor, muy aparte del caso, uno de mis compañeros está en sala de espera. No sé si le pudiese aceptar. Creo que era el que le rechazó la entrada. Ya, te cuento que ya somos 27. Ya está. Gracias, doctor. Ya, entonces vamos a ir con la segunda pregunta. Y que prácticamente hemos respondido, ¿no? Dice, ¿en qué área de la vía visual está presente la lesión? Dice, ¿en qué área de la vía óptica? Entonces, el área de la vía óptica, como hemos dicho, es a nivel de la vía genículo-calcarina. Ahí donde está la cruz con rojo, ahí está la lesión en este paciente, ¿no? Las lesiones a este nivel se pueden dar por trauma cráneoencefálico, accidentes vascular cerebral o accidentes vascular isquémico. Ese tipo de lesiones causan ese tipo de alteración. Porque la información, la percepción sensorial no llega a la corteza occipital, entonces no se procesa. Entonces, esta lesión ya es nerviosa, ya no es periférica en las retinas. Entonces, esa es la pregunta 2, ahí está la respuesta. Vamos a ir con la 3. Miren, este es de Guyton. ¿Con qué estructuras harán sinapsis las fibras temporales comprometidas luego del quiasma óptico? Entonces, vamos a leer esto. Dice, ese núcleo cumple dos funciones. El núcleo del cuerpo geniculado lateral del tálamo. Entonces, fíjense en la imagen, ahí tenemos el ojo, tenemos una retina en color rojo, temporal, en azul, nasal. Entonces, las fibras de la retina temporal van hasta el quiasma y van por el mismo lado en la vía óptica. En cambio, las de la retina nasal, que van a dar lugar al campo temporal, van hasta el quiasma donde hacen entrecruzamiento al lado contrario. La pregunta es aquí, ¿en qué estructuras harán sinapsis las fibras temporales comprometidas luego del quiasma óptico? Dice. Entonces, después del quiasma, ¿con qué fibras nerviosas hacen sinapsis? Entonces, hacen sinapsis con el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Este cuerpo o núcleo geniculado lateral del tálamo tiene dos funciones principales, como dice Guyton, ¿no? En primer lugar, transfiere toda la información visual desde el tracto óptico, o sea, el que viene desde la retina, hacia la corteza visual. Hacia la corteza visual a través de las radiaciones ópticas, también llamado tracto genículo calcarino. Eso hace el cuerpo geniculado. Una función. Esta función de relevo es tan precisa que existe una transmisión de punto por punto exacta con un importante grado de fidelidad espacial durante todo el trayecto desde la retina hasta la corteza visual. O sea, es tan precisa la información
que se envía la información visual punto por punto desde la retina hasta la corteza visual. Esa es la primera función, transferir la información visual precisa, la información detallada. La segunda función es más importante, la segunda función importante más del núcleo geniculado dorsal lateral consiste en filtrar la transmisión de impulsos hacia la corteza visual, es decir, controla qué parte se deja pasar en su camino. Esa es la otra función. Filtrar, la primera, transferir. Entonces, el cuerpo geniculado lateral del tálamo cumple esas dos funciones antes de que la información visual llegue a la corteza visual. Entonces, con esa estructura se hace sinapsis, las fibras que vienen del tracto óptico. Continuamos. En la otra pregunta decía, creo que es la penúltima, ¿dónde está situada la corteza visual primaria? Ahí está, es una imagen que está en Guyton. Dice la corteza visual en el área de la cisura calcarina de la corteza occipital medial. La corteza visual está distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales. La corteza visual primaria se halla en el área de la cisura calcarina y se extiende desde el polo occipital por la cara medial de la corteza occipital, que es la área 17 de Brodmann. Entonces, esa es la área visual primaria y tenemos alrededor la área visual secundaria. Las áreas visuales secundarias, también las llamadas áreas visuales de asociación, ocupan zonas laterales, como se ve en la imagen ahí, de color celeste, anteriores y superiores e inferiores a la corteza visual primaria. Es el área 18. Entonces tenemos el área visual primaria, que está al centro, y la área visual secundaria, que está alrededor. Como dice ahí, está en las zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores de la corteza visual primaria. Ahí está situada la corteza visual primaria. Continuamos. La última pregunta del caso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Continuamos? Sí, doctor, continuamos. Ya. Miren, esta es la última pregunta de nuestro caso, que dice, señala en qué estructuras está situado el núcleo geniculado dorsal y cuáles son sus funciones. Ahí está. Señala en qué estructura está situado el núcleo geniculado lateral y dorsal y cuáles son sus funciones. A este nivel encontramos dos tipos de células, las parvo y las magnocelulares. Unas son pequeñas, las parvo, como su nombre lo indica, y las magno son células o neuronas grandes. Entonces, y se dividen en capas, ¿no? Las capas 3 a 6 se denominan capas parvocelulares. En verde vamos a ver la 3, la 4, la 5 y la 6. Son neuronas pequeñas. Entonces, las capas 3 a 6 se denominan capas parvocelulares porque poseen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño a mediano. Reciben sus conexiones casi exclusivamente de las células ganglionares de la retina tipo X que transportan el color. Llevan información espacial precisa punto por punto, lo que se decía en una de las funciones de este núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, cuya velocidad de conducción es solo moderada en vez de alta. Entonces, esa es la información que llevan, ¿no? La información del color. Luego tenemos las capas de 1 y 2, que también llamadas capas magnocelulares, en color morado. Ahí vemos su capa 1 y 2. Son células grandes, por eso se llaman magnocelulares, porque contienen neuronas grandes. Conexiones con las células ganglionares de la retina del tipo Y. Entonces, miren, en la retina encontramos esos dos tipos de células ganglionares. Aquí tenemos la conexión con las células ganglionares de la retina del tipo Y. Proporcionan una vía de conducción rápida hacia la corteza visual. Resulta ciego, dice, para el color.
O sea, aquí no se transmite la información del color, transmite información en blanco y negro. Su conducción punto por punto es mala. Entonces, la visión de blanco y negro, la visión nocturna, esas capas, las capas 1 y 2 de las magnocelulares. Las capas 1, 4 y 6, dice, las reciben de la mitad de la retina del ojo contralateral. Las capas 2, 3 y 5, ventral, a la dorsal reciben señal desde la retina mitad lateral del mismo lado. Eso es porque se entrecruzan a nivel del quiasma óptico. Entonces, cuando dice que señale qué estructura está situada en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, ahí tenemos las 6 capas que están especializadas en transmisión de la información sensorial en colores, en blanco y negro, punto por punto, con detalle las primeras, y las segundas que no tienen detalles, la visión de blanco y negro. Bien, con eso estaríamos terminando de responder las preguntas del caso. Si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, no habiendo más preguntas ni participaciones, creo que ya vamos a terminar la clase. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le Doctor. escucha bien. Sí, Sí, doctor, se doctor, le se escucha. escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, de esa forma hemos terminado con la explicación del caso. Lo que nos quedaría pendiente es entregar el cuestionario para el día, para la siguiente clase, que es el lunes es feriado, ¿no? Para el miércoles sería en este caso. ¿Listo? Está bien, doctor. Sí, doctor. Está bien.